¿cierto? No. He mandado su trabajo, ¿has revisado? Es este. Sí, he revisado, he corregido y se lo he reenviado. ¿Hace qué tiempo? Hace 4 minutos. Ya no me he dado opción para abrir. Entonces, Sí, no, sí, ya entiendo. Pero era al final, ¿no? El mayor, los verbos, más que nada, me di cuenta. Y bueno, las mayúsculas. a ver, aquí está el documento. Está viendo el documento, ¿no? Exactamente, lo estoy viendo. Sí. Sí. No es descripción, es describir las herramientas. Sí, es infinitivo, ¿cierto? Sí. Sí, ahí no sé qué me pasó. Usted nos dijo que era en infinitivo y... Ya. Ahora, ¿cuáles son sus dudas en relación, primero, al perfil? En relación al perfil, sí estoy realizando un buen acercamiento en la introducción. Esa es mi principal duda. Y Ya. si estoy aplicando bien los subtítulos, fui desarrollando subtítulo por subtítulo ya en el perfil. Ya. Esas son Ahora, no se las olvide, dos porque dudas que hay tengo. dos opciones. Una que puede trabajar con antecedentes. Eso va a significar antes de que si hay algunos estudios, algunas características, ¿no? Antes de. Y si va a utilizar introducción, la introducción se aboca fundamentalmente al problema, a la pregunta problemática. Trabajar los antecedentes en relación a al problema. Al problema. Como introducción, empecé un poco con historia del tema cortito, ¿no? Porque como dijo, no más de una llana, tiene que ser poco. Pero introducción a lo que es el diseño arquitectónico, cómo se fue dando y cómo se da ahora, y de ahí ya aboqué al problema. Ya, pero en este caso, espérese, a ver, vamos a ver. Si va a utilizar introducción, entonces la introducción tiene que estar relacionado a este problema. Ok, sí. Entonces sería tal vez un poco no alargarlo mucho, puede ser bien corta la introducción, entonces para no... Ya, entonces está, pero que la introducción esté en relación al problema. Y este es su Sí, problema. ¿Cuáles son las herramientas del software BIM aplicables en el área de diseño arquitectónico que puedan ser empleadas por estudiantes? En este caso sería llegar hasta empleadas por estudiantes, y después un poco ya tendrá que también ahí explicar de que los estudiantes en la carrera de arquitectura de la FICH es usted, ¿no? sí, no, yo soy de la Gabriel, de aquí en Santa Cruz, porque Ya, no había... ya, entonces de la Gabriel no aplican. Entonces, primero describe en los antecedentes, en la introducción las características de las herramientas del software, el BIM, en qué consisten, y luego ya va a ver de que estas no se aplican o no se las ve en el transcurso de el cursado de la carrera de licenciatura en arquitectura, y en específico en el cuarto semestre, que es fundamental que estas herramientas los estudiantes puedan comprender, etcétera, etcétera. Ok, ¿No? está claro. Ya. Sí, bien. Y después ya va a describir, en ese caso, cada uno de sus objetivos. A ver, vamos a ver aquí. Exacto, los objetivos que hemos... Claro, en este caso va a ser... Todo eso dentro de la introducción, está bien que lo plantee. No. Ya, la introducción tiene que ver con el problema de este. Con Lo el que ya problema, vimos. lo que ya vimos. Ya. Ahora, cada uno de sus capítulos pasan a ser los objetivos específicos, quitando el verbo, ¿no ve? Sí. Entonces, el primer capítulo va a ser capítulo 1, proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de diseño arquitectónico. Ahora, Sí. ¿qué va a empezar a narrar aquí?
en este... En ese capítulo. Claro. ¿Qué van a bueno, dar? entonces, primero empezaba el proceso de enseñanza-aprendizaje arquitectónico. Quisiera empezar con la Bauhaus, me interesaría. No, 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 que no, ese, no, 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 no. no, cero. Está utilizando el método deductivo. Entonces tiene que partir de lo general a lo específico. Y en este caso, ¿qué será? ¿Qué va a ser lo general? Será pues Lo general. ¿cuáles son los procesos de enseñanza-aprendizaje en general? ¿Qué se entiende por En proceso general. de enseñanza? Claro, pues, método deductivo, decía. Uh-huh. ¿No? ¿Cuáles son los procesos o qué se entiende por procesos de enseñanza-aprendizaje? Y ahí ya puede poner según las corrientes, etc. Entonces ahí hablará por lo menos unas 3, 4 hojas, escribirá. Después recién va a entrar como otro subtítulo que sería procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de arquitectura. De arquitectura. Ah, ya. Y después Sí. recién va a describir el proceso de enseñanza-aprendizaje en diseño arquitectónico. Sí. En diseño arquitectónico. ¿No? Ya está Entonces, mucho más sí. claro. Entonces, Sí. ese capítulo termina ahí. El segundo capítulo son herramientas de representación gráfica en la arquitectura aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué herramientas de representación gráfica existen en este caso? ¿No? Entonces, a partir también de lo general, estas herramientas de representación gráfica, que generalmente son softwares, ¿no ve? Gráficas. Exacto. Partiendo de lo general, yo pensaba abordar primero de las herramientas usadas globalmente, digamos, como ser el grafo, la escuadra. Esas son las herramientas básicas. Y de ahí ya es que se aplica el software. Ya, o sea, pero primero perfecto. lo Primeramente es el básico trabajo manual. Sí. Los grafos, las escuadras, la mesa de trabajo para planos, hacer esto, entonces, toda la parte que es manual. Y después ya va a entrar entonces a los software. A los softwares, de lo general a lo específico. Sí. Después, el siguiente capítulo va a ser características técnicas. Sí. Sería esto. Características técnicas del software BIM y el análisis comparativo con el CAD. Entonces, primero va a hablar del BIM, qué características técnicas tiene, ¿no? Luego va a describir el CAD como programas y va a hacer un análisis comparativo. En este caso, este capítulo va a concluir con un cuadro. Todo lo que han narrado, tiene, después al final va a poner un cuadro, va a ser seguramente, no sé si será hay que numerar los cuadros, ¿no? Cuadro número 1, no sé si antes utilizará otros cuadros. Entonces numera y pone análisis comparativo entre las características técnicas del software BIM y del CAD. Entonces tiene que hacer un cuadro donde va a describir todo lo que he escrito en el capítulo, tiene que resumir en el cuadro. Sí. Exacto. Ya. Y ahí luego concluye. Va a entrar al Revit. Sí, más específico. Exacto. Luego va a entrar al Revit. Y ahí va a describir cuáles son las características tecnológicas y cuáles son las características técnicas del Revit.
No, ¿cuáles son las características? Técnicas tecnológicas. Primera parte. Sí, La segunda parte va a ser el uso de las herramientas para la representación gráfica. exacto. Así es. El cuarto capítulo va a ser teoría del Revit en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el taller 4. Súper. Sí, ¿No? Entonces, aquí usted va a explicar, como ya sabe qué características técnicas tiene el Revit, entonces aquí solamente hay que incorporarle las características pedagógicas, es decir, dirá, el software Revit tiene estas características y como ya se sabe qué son las estrategias de enseñanza-aprendizaje, entonces se deberá aplicar las estrategias de enseñanza tal, ¿no? Entonces, el Revit en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y luego hablará de las características, describirá qué características tiene la asignatura de taller 4. Ahora, ¿de dónde va a sacar esa información? Va a tener que ver el plan global de la asignatura de taller 4, el 4. Sí, ¿no? Y después ya verá cómo se puede incorporar, cómo se debe incorporar, no cómo se puede, cómo se debe incorporar el Revit en la asignatura de taller 4. sí, Y todo con fuente bibliográfica, todo tiene que ser respaldado en fuente bibliográfica. Todo, como sí, todo, monografía todo. bibliográfica, todo tiene que estar respaldado. Sí, em, está claro, está claro. Lo que nos faltaría sería, bueno, ya, pero conclusiones, bueno, bibliografía es lo que ya tengo que tenerlo, que ya, Las conclusiones, hemos dicho conclusiones del capítulo 1 como primer subtítulo. 3 sí, conclusiones. Conclusiones del capítulo 2, otras 3. Conclusiones del capítulo 4, otras 3. Y ahí concluye. sí. Tengo, yo había hecho 5 capítulos porque son 5 Claro, subpreguntas, 5 ¿sí? capítulos. Sería 5 en mi caso serían Sí, 5. Y 3 perfecto. conclusiones por cada uno. Sí, Ok, y bueno, la bibliografía ya la termino. Y creo que sí, creo que ya estoy listo. Es ponerme a trabajar con lo que hemos perfecto. revisado. Ahora, no se Sí, olvide que la bibliografía hay que ponerla también en el formato que les he pasado. sí, yo la Por orden, puse por orden alfabético. Todos los por autores orden. con A, después con B, con C, etc. Por orden alfabético. Muy bien, voy a revisar nuevamente la bibliografía, el cómo lo tengo que poner para evitar luego estar equivocándome. Y todas las citas bibliográficas tienen que estar representadas en la bibliografía abajo ya con los autores y todo eso. Así es, como todo trabajo, ¿no? De tesis que Sí, tienen que venir y con el formato. Sí. Ok. Ok, es hacerlo y es así como puedo acabarlo, ¿sí? ya, perfectamente. ¿Alguna duda más? No tengo más dudas, porque está bastante clara la guía también, entonces Sí, según eso fui trabajando. Las fechas de presentación mantenemos las que tenemos en el claro, Word. claro. La que está en el plan global, está en todo, en todo. Sí, entonces sí, no vería más, yo creo que con eso estoy tranquilo y ponerme a trabajar para presentárselo a tiempo. Perfectamente. Muy Nos bien, vemos. Espero sus trabajos. listo, ya se lo estaré haciendo llegar. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego.
Buenas tardes, Mari. ¿Me escucha? Sí, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿has recibido las observaciones que le he mandado hace rato? Sí, Licen, en eso estaba ¿Qué está acomodando. pasando aquí? Eso era que no le entendía, Licen, que quería preguntarle. Tiene que narrar, tiene que ser una narrativa. No pueden estar sueltas los párrafos aquí sueltos. Ah, ya. Es como cuando usted lee un libro, pues. No pueden ir las ideas sueltas. Sí, Licen, eso quería preguntar. Pero lógico, mira aquí. Pues le pongo aquí, tiene que redactar de manera narrativa, tiene que narrar. ¿Y qué va a narrar? Todo lo que tiene aquí arriba. Hemos dicho que tiene que copiar todo esto. Ahora, aquí en el ámbito espacial, demasiado pobre, pues ¿cómo no va a incorporar algo más? ¿No? Ya, Licen. Entonces, tiene que esforzarse un poquito más. Ustedes ya son profesionales, yo no estoy trabajando con estudiantes de primeros semestres del pregrado. Ustedes ya son pues profesionales, entonces tienen que esforzarse un poquito más. ¿De acuerdo? Está bien, Licen. Ya. ¿Qué preguntas más tiene ahora? Ahora quería ver sobre el trabajo, estoy teniendo un poquito de problemas sobre el tipo de investigación. Pero ¿ha leído la guía? En la guía están las respuestas. Sí, eso estaba leyendo, dice. La guía. Si no leen es imposible. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces el tipo de investigación será analítica, será descriptiva. Entonces, ¿qué tipo de investigación es? Es una investigación bibliográfica, descriptiva. Ahora va a ser analítica. No sé si va a analizar, si va solamente a describir o va a utilizar también el método comparativo. Depende, ¿no ve? Sí. Ya. Luego, el primer capítulo va a ser Sobre las campañas de concientización como elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje. exactamente. Entonces va a ser directamente desde aquí. Sí. Las campañas de concientización. Ahora, ¿cómo va a empezar trabajando este capítulo? Siempre de lo general a lo específico. Primero va a tener que hablar qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué se entiende? El primer subtítulo del capítulo será ¿qué son las campañas de concientización? Perdón, ¿cuáles son, qué se entiende por enseñanza-aprendizaje? ¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y seguramente aquí va a haber un poquito de la parte de estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje. El segundo cuerpo del capítulo va a ser qué se entiende por campañas de concientización. Porque hay campañas de concientización audiovisuales, hay campañas de concientización orales, hay concientización en base a material gráfico, hay campañas de concientización que son con tecnologías, con las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, como pueden ser videos, no sé. Entonces, tiene que describir todo lo que son las campañas de concientización y cuál debe ser el contenido que debe tener la campaña de concientización, cualquiera que fuese el medio que va a utilizar para difundir. Porque la campaña de concientización tiene que tener
los medios de difusión. El medio de difusión pueden ser videos, pueden ser papelógrafos, pueden ser banners, etc. ¿No? Entonces, ¿qué características tiene eso? El Ya, segundo está bien. capítulo tiene que ver sobre los contenidos temáticos. Ahí describirá qué es lo que dice L'Avellino Signani. Primero, contenidos temáticos del currículo de educación superior. Entonces, primero habrá que describir qué es el currículo. Esta, la primera parte va a ser esta. ¿Qué es el currículo? Es decir, ¿qué es el diseño curricular? Porque aquí utilizamos mal el término. Malla curricular decimos, no. Es diseño curricular. La malla curricular es la representación gráfica del plan de estudios. Entonces, Ya. contenidos temáticos del currículo. ¿Qué es el currículo? Tipos de currículum, etc. Luego hay que ver el currículo en la educación secundaria. Su segundo componente va a ser este. El segundo componente. El currículo en la educación secundaria. Su tercer componente va a ser los métodos anticonceptivos. ¿Qué se entiende? ¿Qué características tienen los métodos anticonceptivos, etcétera? Luego va a tener que hablar las características, ¿ya? Las características de los adolescentes. ¿En qué periodo se cocina? ¿En qué periodos de edad? ¿Cuáles son los cambios hormonales? Todo eso en la adolescencia. Y luego todo esto va a cesar, toda esa parte teórica va a cesar en el último subtítulo, que van a ser contenidos temáticos del currículo en educación secundaria sobre los métodos anticonceptivos dirigidos a adolescentes. Como ya tiene toda la información aquí, solamente ya la va a unir esta información. Ya, está bien, Lisa. Luego, el tercer capítulo. Características pedagógicas de la concientización. Como ya sabemos, y vamos a saber qué es la concientización, ahora hay que ver cuáles son esas características pedagógicas. Entonces, la primera parte de este capítulo van a ser las características pedagógicas. ¿Características pedagógicas de qué? De la concientización. Características pedagógicas de la concientización. Y luego tendremos las características pedagógicas de la concientización sobre los métodos anticonceptivos. Y luego tendremos, ya, reunimos otra vez los tres elementos, las características pedagógicas de concientización sobre métodos anticonceptivos para adolescentes. ¿De acuerdo? Sí, Lisa. Ya, ¿preguntas? No, no tendría. Ya lo noté, lo tengo claro. Ya, entonces quedamos ahí. Sí, Lisa. Esto hay que enviárselo el martes, ¿no? No sé, en las fechas que están establecidas, por favor, en el cronograma. Ah, ya, Lisa. ¿Ya? Porque primero han presentado el primer trabajo, que es el cuadro. El segundo, ¿para qué fecha está? Que es el perfil. 25, martes. ¿El perfil es para el 25? Sí, Ya, y después ya es el final. el final, que sea la monografía concluida.
Sí, así está en el cronograma. Ya. ¿De acuerdo? Sí, Lice. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego.